Y aquí, en este gráfico de acá, solamente para recordar, ¿no? Cómo ha ido evolucionando las preguntas con respecto a estadística, ¿no? En los últimos 3 años, al menos una pregunta ha sido de estadística en el examen, ¿no? Entonces, de lo que voy a mostrar, al menos va a venir una pregunta en el examen, ¿no? Entonces, por eso, de todas maneras, estén atentos. Al menos una pregunta de estadística ha venido en el examen, ¿no? Entonces, ganar un puntito es necesario, ¿no? Para la residencia, ¿no? Ahora, los temas más frecuentemente preguntados, bueno, en primer lugar, prueba de hipótesis, bueno, eso es históricamente, pero básicamente más viene sobre todo los errores, ¿no? El error tipo 1, el error tipo 2 es lo que viene un poquito más. Entonces, eso les recomiendo que revisen con mayor detalle, ¿ya? Sea en cualquier examen del ENAM también están preguntando más eso. Distribuciones de probabilidad, era un tema que antes se preguntaba bastante, ¿no? Último ha venido poquito, eso sí es cierto, pero debido a que históricamente ha venido, por eso sale en segundo lugar. Medidas de asociación también atentos y variables también, ¿no? Sobre todo, y justo también lo que pasó el otro Manolo, es que por ahí se han confundido en una pregunta de variable independiente y dependiente, ¿no? Y ahí estén atentos porque últimamente hay una tendencia, no específicamente examen de residentado, pero en los exámenes que se están saliendo, están publicándose últimamente, SERUMS, ENAM, residentado, últimamente hay una tendencia de preguntar variable independiente y dependiente. Entonces, eso, ahí deben captar bien esos conceptos, ya que en realidad no son tan difíciles. Ya, y medidas resumen y bueno, los demás temas, ¿no? Empecemos con variables, ¿ya? Recordemos algunos conceptos importantes de variables. Ya, entonces en la primera columna vemos las características de cada uno de estos conceptos, ¿no? Empecemos con estos dos conceptos de acá, esta clasificación, ¿ya? Estas dos de arriba primeras se refieren a variables categóricas, ¿no? Variables, recuerden que las variables se clasifican una clasificación es en variables categóricas y variables numéricas. Las variables categóricas son aquellas variables que se expresan en palabras, ¿no? Entonces, en primer lugar, la variable categórica nominal son aquellas variables cuyas categorías no tienen un orden intrínseco. No hay un orden intrínseco. Entonces, los posibles valores tienen posibles valores que se expresan en palabras, pero no tienen orden, ¿no? Como por ejemplo el grupo sanguíneo, por ejemplo, y otras cosas más, ¿no? Variable categórica ordinal, en cambio, ahí sí las categorías tienen un orden o jerarquía, ¿no? Como el ejemplo más sencillo, grado del dolor, ¿no? Leve, moderado, severo, ¿no? Eso recordar, ¿no? Entonces, si viene una pregunta, la variable, por ejemplo, la variable estado civil, ¿qué tipo de variable es? Entonces ustedes marcarían, ¿no? Estado civil, ¿cuál sería categórica de tipo nominal, ¿no? O la variable, ¿qué variable? Estadio de cáncer, estadio 1, 2, 3, que ya, entonces, ¿esta qué variable sería? Nominal, ¿no? ¿Nominal, categórico o no? A ver, ordinal sería, ¿sí, no? Ordinal, sería estadio 1, 2, estadio, en romanos, 3, 4. Ya, ahora vamos a cuantitativa, discreta y continua, ¿ya? Entonces, esta es el otro grupo de variables, ¿no? Cuantitativa, discreta, cuantitativa, discreta y cuantitativa continua. La cuantitativa discreta, recordar que son aquellas variables numéricas que se pueden contar, ¿no? Y se pueden contar, se expresan en números enteros, ¿no? Solo pueden tomar ciertos valores específicos, específicamente valores enteros, ¿no? Valores enteros, ¿no? Números fijos, ¿no? Como por ejemplo el número de hijos, número de pacientes, número de alumnos, número de sillas, número de jeringas, número de tabletas, son cantidades exactas. En cambio la cuantitativa continua puede tomar cualquier valor dentro de un rango, ¿no? Los que nos siguen desde antes, recordar que, ¿no? Que una escala de intervalo, de cuantitativa continua, representa un intervalo de datos, ¿no? Por ejemplo, la talla de una persona, ¿no? Una persona puede medir, por ejemplo, 1,60 m, otro puede medir 1,61 m, ¿no? Pero hay otra persona que puede medir 1,60 m
60.5, otro 1.60.1 y otra 1.60.001 y así hasta el infinito, ¿no? Es un intervalo de datos. Por eso, de manera práctica, se dice que las variables cuantitativas continuas admiten decimales. De manera práctica, para que no se hagan bolas, las variables cuantitativas continuas son aquellas variables cuantitativas que se pueden expresar en decimales, ¿ya? Pero el sentido estricto ya les expliqué. El ejemplo, ¿no? Peso corporal. Peso, una persona se encuentra de peso entre tanto a tanto, ¿no? Y admite decimales. Entonces, esa es la clasificación general de las variables, ¿no? Y es lo que más están preguntando últimamente, ¿ya? En examen de INAM, por ejemplo. Pero ahí viene el otro tipo, el que deben recordar también. Se refiere a las variables independiente, dependiente, bueno, y adicionalmente interviniente, ¿no? Pero lo importante es que revisen estas dos, independiente y dependiente, ¿ya? Entonces, seguramente lo han usado bastante para hacer su tesis, para realizar sus investigaciones. Tenían que identificar cuál es el independiente y dependiente. Sencillo, ¿no? La variable independiente es la que se manipula o controla en un estudio, ¿ya? Ahora, esto aplica bastante a estudios experimentales, ya esta definición, ya experimental. Ahora, en estudios observacionales es el que influye o causa efecto, ¿no? Es la que influye o causa el efecto. Esto aplica a estudios observacionales. Sea lo que sea, la variable independiente es la que genera la causa, es la causa. Y la variable dependiente sería el efecto, la consecuencia de esta variable. Entonces la variable dependiente es la que se mide o el resultado observado, ¿no? Es el efecto, ¿no? Generalmente en estudios observacionales las variables dependientes son enfermedades, ¿no? El factor de riesgo, bueno, la exposición genera ¿qué cosa? La enfermedad. La variable dependiente generalmente son enfermedades en estudios observacionales como casos y controles, en estudios de cohorte. La variable dependiente es una enfermedad, generalmente. En cambio, en estudios experimentales, la variable dependiente del efecto, el resultado son resultados clínicos, ¿no? Mejora la supervivencia, mejora la presión arterial, la frecuencia cardíaca, no sé, el resultado clínico que quieren medir, ese sería la variable dependiente en un estudio experimental. Lo digo porque ha venido preguntas recientadas, si no me equivoco, en el cual preguntan en casos cuando es observacional o en casos cuando es experimental. Y bueno, solamente para conocimiento, porque no ha venido hasta ahora en el examen, la variable interviniente, ¿no? Eso lo pongo porque a veces algunos me preguntan, ¿no? Me preguntan, es aquella que influye indirectamente en la relación entre la variable independiente y dependiente, ¿no? Que interviene entre las dos. Por ejemplo, puede ser la edad. La edad puede modificar la efectividad de un tratamiento, ¿no? Por ejemplo, la variable interviniente edad en algunos casos puede afectar, ¿no? Sería una variable interviniente en una relación de dos variables. Pero aquí, no olvidar, la variable independiente es la causa, la variable dependiente es el efecto. Ya, sencillo. Ya, no olvidar. Ya, entonces acá, vamos ahora acá. Y acá vamos con tipos de variables. Aquí lo que hemos visto es tipo de variables, ¿no? Tipo de variables, tipo de variables. Tipo de variables. Ahora lo que vamos a ver son escalas de medición. ¿Cuál va a ser la escala como el cual vamos a medir la variable, ¿no? Escalas de medición. Aquí vamos a ver escalas de medición. Entonces, no olvidar que hay 4 escalas de medición. La escala nominal, ordinal, de intervalo y de razón. ¿Ya? Las 4 escalas. Ahora, las 4 escalas se pueden aplicar a variables cuantitativas, ¿ya? Las 4 escalas se pueden aplicar a variables cuanti. Cuanti, variable cuanti, variable cuanti y variable cuanti. Las 4 se pueden aplicar a variables cuanti. Sin embargo, las únicas que admiten cualitativas son la nominal y ordinal. Variables quali también aplican. Quali, ¿ya? Por si acaso. Si una variable cualitativa puede ser ordinal, es lo más sencillo de entender, ¿no? Una cualitativa puede ser nominal también. Hace un rato vimos tipo de variables cualitativas nominales y ordinales. Pero también las cuantitativas también pueden ser nominales o ordinales dependiendo del caso, ¿no?
Ahora vamos a ver algunos aspectos para recordar, ¿no? La escala nominal es aquella escala en la cual no nos da un orden, ¿ya? Sencillamente no nos da una idea de orden, solamente nos da la etiqueta, ¿no? Como por ejemplo, grupo sanguíneo, ¿no? Grupo sanguíneo A, B, AB, O. No hay un orden, solamente nos indica la identidad. Otro también puede ser, por ejemplo, la nacionalidad, ¿no? Nacionalidad también, nacionalidad. Nacionalidad, peruano, argentino, brasileño, venezolano. Ahora, un ejemplo de variable cuantitativa, que es escala nominal, puede ser, por ejemplo, número de DNI. Número de DNI. Número de DNI solamente nos da una identidad, pero no nos ordena como persona, no nos ordena. Solamente nos da una identidad. Número de DNI podría ser, puede ser una variable nominal, ¿no? Es una variable nominal. Por ejemplo, algunos son 4, 5, 3, 2, 1, 4, 2, 1. Ese es su DNI. Hay otro que su DNI es 4, 3, 2, 1, 2, 4, 6, ya. Son números, pero solamente nos indica identidad nada más, ¿ya? Ahora, escala ordinal. Escala ordinal, también ya les expliqué hace un ratito, que está relacionado a las variables ordinales. Hay una clasificación de orden, ¿no? Pero sin distancias exactas entre las categorías. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que si es que estamos midiendo, por ejemplo, la variable ordinal en números, esos números nos indican. Estas escalas no son iguales. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Ahorita les voy a explicar, ¿ya? Por ejemplo, grado de dolor. Leve, moderado, severo. Ahora, un ejemplo con números. Para que me entiendan. Puntaje de satisfacción. Puntaje de satisfacción. A veces a ustedes les dicen, ¿no? Van a un mercado, una tienda, un supermercado, les dicen, ¿no? O van al banco, ¿no? Del 1 al 5, ¿cómo le pareció mi atención, ¿no? Entonces le dan un puntaje del 1 al 5. Ya. Esta es, por ejemplo, una escala de medición ordinal, a pesar que está en números. Ahora, ¿por qué? Porque esta sería la escala, ¿no? Vamos a dibujar la escala, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, allá acá. 1, 2, 3, 4, 5. Más o menos así les muestran a veces un cuadradito, ¿no? Esta es la escala, o a veces la escala del dolor, ¿no? A veces le ponen un numerito ahí, ¿no? Señor, usted del 1 al 5, ¿cuánto le duele? Entonces dicen, como 3, como 4. El tema es que no podemos asegurar que la distancia del dolor de 4 es el mismo que la distancia del dolor de 2. No podemos asegurar esto. No podemos decir que aquella persona que le duele como 2, comparando con aquella que le duele como 4, decir de que esta persona B le duele el doble que esta persona que le duele como 2. Eso no se puede aseverar. No se puede aseverar. Por ejemplo, una persona dice, me duele como 4, y la otra persona dice, me duele como 2. Entonces ustedes no pueden concluir, a esta persona le duele el doble que la otra persona, porque dice que le duele como 4. No, no se puede. Solamente nos da una idea de orden, nada más. Nada más. Por eso es una escala ordinal. Ahora, vamos a las otras escalas, las escalas de intervalo y de razón. Ambos se aplican solamente para variables cuantitativas, hay que poner otro color. ¿Ya? La gran diferencia entre estas dos escalas tiene que ver con el origen de la escala, o sea, con el valor 0. ¿Ya? La diferencia es con el valor 0, nada más, ya con el valor 0 de la escala. La escala de intervalo, aquí sí hay un orden y distancias iguales, pero no existe un cero absoluto. O sea, el cero no representa la ausencia de la magnitud. ¿Ya? En cambio, en escala de razón, hay un orden, hay distancias iguales y tiene un cero absoluto que indica la ausencia de la variable. Aquí sí, el valor 0 sí nos representa la ausencia de la magnitud. Por ejemplo, ¿no? Lo más sencillo de comprender, frecuencia cardíaca. A una persona frecuencia cardíaca 60, 90, 120, pero a una persona que ha fallecido, ¿cuánta frecuencia cardíaca tiene? 0, porque el corazón ya no está funcionando. Hay ausencia real de la magnitud. En cambio, en escala de intervalo no. El clásico ejemplo que siempre van a encontrar en libros, en internet, ¿no? La temperatura medida en grados Celsius, ¿no? ¿Y por qué temperatura medida en grados Celsius? Porque en realidad la temperatura que mide el movimiento molecular, que tanto desorden hay,
hay un punto en el cual que se llama el cero absoluto, ¿no? En el cual teóricamente las moléculas ya no se mueven, ¿no? O los 0 grados Kelvin. Ya, ese es el verdadero cero absoluto. Pero a 0 grados Celsius todavía hay movimiento molecular. El 0 grados Celsius fue algo arbitrario que se creó usando de referencia el tema del agua, ¿no? La punta de fusión del agua, ¿no? Otro ejemplo de escala de intervalo, ¿no? Por ejemplo, los puntajes de test psicológicos, ¿no? De test psicológicos. ¿No? Puntaje de test psicológicos. Por ejemplo, imaginemos que exista un test psicológico en el cual, bueno, hay un valor 0, ¿no? No significa que la persona, por ejemplo, estás midiendo la ansiedad, no significa que no tenga ansiedad, ¿no? Solamente nos indica, ese valor 0, bueno, es un tema convencional nada más. ¿Ya? Entonces, esas son las escalas de medición, ¿ya? Nominal, ordinal, integral de razón. De esto ha venido la última vez en el año 2019, ¿ya? De ahí no ha vuelto a venir nunca más, ¿ya? Pero ténganlo en cuenta eso. Ahora, otro tema también que hay que tener en cuenta son los errores, ¿ya? Errores. Errores, bueno, ¿qué es un error? Error es una brecha, ¿no? Entre lo real y lo obtenido, ¿no? Obtenido, ¿no? Eso es un error, ¿no? Si, por ejemplo, están midiendo algo y medía realmente 40 centímetros, pero ustedes midieron 38. Entonces existe un error de 2 centímetros, ¿no? Más o menos a eso se refiere el error, ¿no? Ya, entonces, cuando realizamos mediciones o cuando realizamos una investigación podemos cometer errores. Podemos decir que que existe asociación entre dos variables, pero en realidad no existe. O de repente, el tamaño, ¿no? El ejemplo que les acabo de dar. Pensábamos que medía 38 centímetros, pero en realidad medía 40 centímetros, ¿no? Entonces, estos conceptos los vamos a ver acá. Por ejemplo, la siguiente característica. Error debido al azar, el cual puede reducirse aumentando el tamaño de la muestra. ¿Cómo se llama este error? Error debido al azar, el cual puede reducirse aumentando el tamaño de la muestra. Fácil, ¿no? Es el error aleatorio. El error aleatorio es debido al azar, ¿no? Vamos a ver la siguiente. Error que ocurre por fallo en el diseño o por un defecto en el proceso de medición. ¿Cómo se llama este error? En el diseño o un defecto en el proceso de medición. Eso tiene que ver ya con el sesgo, con el error sistemático o también conocidos como sesgo. Ya como sesgos, ¿no? Sesgo. Y error sistemático o sesgos, no olvidar, ¿ya? También tiene que ver error en la selección de sujetos también, en la selección, en la recolección de información también, en la recolección de datos, también, en la selección de sujetos y en la recolección de datos también existe un error. Entonces eso tiene que ver con el error sistemático sesgo, también se conoce, ¿ya? Entonces aquí vemos los conceptos de error aleatorio y error sistemático. Ahora lo de abajo. La confiabilidad corresponde al grado de ausencia de qué error. Confiabilidad tiene que ver con qué. En primer lugar, con confiabilidad tiene que ver con la consistencia o repetibilidad de la medición. ¿Qué significa? Que si utilizamos un instrumento y medimos varias veces bajo las mismas condiciones un objeto similar, nos debe dar resultados muy similares, ¿no? O si estamos midiendo con el mismo instrumento, el mismo objeto varias veces, nos tiene que dar el mismo resultado, ¿no? Eso tiene que ver con el error aleatorio. O sea, la confiabilidad es el grado en el cual tenemos menos error aleatorio, ¿ya? Entonces, el error aleatorio está asociado a la confiabilidad, ¿ya?
error aleatorio está asociado con la confiabilidad. Si tenemos alta confiabilidad, por lo tanto el error aleatorio va a ser mínimo, ¿no? El error aleatorio, recordar, está asociado con el intervalo de confianza, ¿no? Intervalo de confianza. Intervalo de confianza. Si el intervalo de confianza de una medición es pequeñita, significa que hay una alta confiabilidad, porque hay alta precisión. En cambio, si nuestro intervalo de confianza es grandote, entonces no hay precisión. Ya. Tiene que ver con eso. En cambio, la validez tiene que ver con el error sistemático. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver la validez? La validez tiene que ver con lo que mide lo que realmente se propone medir. Medir. ¿Ya? Esa es la validez. ¿Ya? Validez. Mide lo que realmente se propone medir. Esa es validez. ¿Ya? Esa es validez. Y está relacionado con el error sistemático. Ya. Ahora veamos. Estos tres últimos de acá tienen que ver ya con los sesgos. ¿Ya? Estos tres últimos. ¿Ya? Sobre todo estos dos y esto tiene que ver con otro concepto. ¿Ya? Aquí, sesgo que se origina con la selección errónea de sujetos de estudio. ¿Cómo se llama este sesgo? Sesgo de selección. Seleccionamos mal a los sujetos, ¿no? Algunos ejemplos, ¿no? El sesgo de Bergson, seguramente han escuchado. Bergson, tenemos también el sesgo de Neyman. ¿Ya? Pero lo que ha venido en los exámenes hasta el momento es solamente identificar si es sesgo de selección o el otro sesgo, ¿no? Que se llama sesgo de información. Tiene que ver con el concepto siguiente, ¿no? Sesgo que se origina en la recolección de datos o en la definición de las variables, ¿no? Eso tiene que ver con el sesgo de información, ¿no? Aquí algunos ejemplos de sesgo de información, por ejemplo, sesgo de vigilancia, por ejemplo, el efecto Hawthorne, ¿no? Que ha venido en el examen hace tiempo, ¿no? En el 2015, creo. Hawthorne, ¿no? Que son tipos de sesgo de información. Lo que recuerdo que ha venido en el examen es esto, ¿no? Que la respuesta fue sesgo de información, que ha venido hace poco, no hace tanto tiempo. Y lo que han pedido es identificar qué sesgo de selección y qué sesgo de información. Es lo único que hasta ahora han pedido, ¿ya? Al menos eso deben recordar. Y lo de abajo, asociación errónea, exposición de desenlace, debido a que un tercer factor se asocia tanto con la exposición como en el desenlace. ¿Cómo se llama eso? Eso tiene que ver con el factor de confusión. Ya, ese es el factor de confusión. Es aquel factor el cual hace de que dos variables tengan una relación, pero de manera errónea. Ya, ese factor de confusión, variable A y B. Esta relación A y B se debe a que este factor de confusión es el que realmente era la que generaba este efecto. Ya, ese es el factor de confusión. Ya, ahora, distribuciones de probabilidad. Distribuciones de probabilidad. Aquí también, si recordamos, era uno de los temas que un poquito preguntaban, pero preguntaban bastante hace unos años. Ya, últimamente ha bajado un poco la cantidad de preguntas al respecto, pero en realidad los conceptos no son tan difíciles de recordar, por eso hay que recordar nada más. Distribuciones de probabilidad, hay varios tipos de distribuciones, ¿ya? De probabilidad, ¿ya? Hay distribuciones de probabilidad de variables cuantitativas, discretas y distribuciones de probabilidad de variables continuas, ¿no? De continuas. Variables aleatorias discretas, variables aleatorias continuas, ¿ya? Entonces, variables cuantitativas. Dentro de las variables cuantitativas, distribuciones de probabilidad de variables cuantitativas, aquí está la distribución normal. La distribución normal. No, pero hay otras distribuciones cuantitativas, ¿no? De variables cuantitativas continuas. Tenemos la distribución, ¿cómo se llama? T de Student, chi cuadrado, hay varias, ¿ya? Pero la que viene más en el examen, la más estudiada en medicina es la distribución normal. Porque cuando medimos una variable cuantitativa en seres vivos, por algún motivo nos sale ese gráfico, ¿no? Ese gráfico muy conocido.
Entonces, por eso se estudia, ¿no? Este grafiquito de acá, esta es la curva, la campana de Gauss, ¿no? Entonces, ¿qué es la distribución normal? La distribución normal es una función de probabilidad continua que representa cómo se distribuyen los datos en torno a la media aritmética. ¿Ya? Entonces, es una función de variable que representa cómo se distribuyen los datos en torno a una media. Recordar que es una distribución de probabilidad de variables aleatorias continuas, ¿no? Cuantitativas continuas, ¿ya? Variables aleatorias continuas, ¿ya? ¿Cuáles son las características claves que deben tener una distribución normal? Una distribución normal, ¿no? La primera, que es simétrica, ¿ya? Es simétrica con respecto al promedio, a la media, ¿no? Simétrica, izquierda y derecha son iguales, ¿no? Por ejemplo, aquí, vamos a dibujarlo acá, voy a dibujarlo por acá. Esta es la distribución normal. El punto medio es el promedio. Izquierda y derecha son iguales. Es simétrica con respecto al promedio, ¿ya? Son simétricas con respecto. Bueno, es también conocida como campana de Gauss. Los datos se concentran cerca de la media, ¿no? Los datos están concentrados acá, ¿no? Aquí están todos los datos. Es asintótica, o sea, la curva nunca se toca el eje horizontal. Esta curva nunca va, esta curva de acá, esta línea de acá, viaja hasta el infinito, ¿no? En ningún momento se cruzan estas dos rectas, ¿no? Y el área bajo la curva, recordar, es igual a una unidad, ¿no? Es una unidad, o 100%, porque es el total de probabilidad que puede ocurrir, ¿no? Este gráfico representa el total de probabilidad de una medición, en este caso de una variable aleatoria continua. Ahora, ¿cuáles son los parámetros de una distribución normal? O sea, para establecer esta distribución normal se utiliza una fórmula, ¿no? Hay una fórmula. Esta fórmula utiliza dos parámetros, la media y la desviación estándar, ¿no? Ahora, la media nos indica el centro de la distribución, ¿no? Recordar que el promedio, la media está en el centro. Y la desviación estándar. Ahora, la desviación estándar nos puede indicar el área bajo la curva, los porcentajes del área bajo la curva, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí lo voy a poner mejor. Promedio más menos una desviación estándar representa el 68% de los datos o el 60% del área, ¿no? Promedio más menos dos desviaciones estándar representan el 95%. Y promedio más menos 3 desviaciones estándar representa el 99%, ¿no? Bueno, para ser más exacto 99.7, pero el 99% recuérdense, ¿ya? Entonces recordar 68, 95 y 99%, ¿ya? No olvidar eso. Ahora, existe también una distribución normal conocida, notable, que se llama distribución estándar normal o distribución normal estándar, también se le conoce, ¿no? Distribución normal estándar, distribución estándar normal. ¿En qué consiste esta distribución normal estándar? Distribución normal estándar. Es una distribución normal con media 0 y desviación estándar igual a 1. ¿Ya? Eso también vino alguna vez en examen de residentado. Ya en el 97, digo en el 2017, 18 creo que vino. 2017, 18. Ya, entonces es una distribución normal estándar. Ya que bueno, lo voy a poner acá. Normal estándar, ¿ya? Ahí está al revés, pero lo mismo. La distribución normal estándar es una distribución normal con una media igual a 0 y una desviación estándar igual a 1. Ya, eso también es algo que deben recordar. Otro tema que también deben recordar, que tiene que ver con muestreo, ¿ya? Muestreo, ¿ya? ¿Por qué se realiza muestreo? ¿Por qué se realiza esto, no? Uno se dirá, ¿no? Es por esto, ¿no? Porque generalmente nosotros queremos saber algo que ocurre en una población, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los factores de riesgo de diabetes gestacional, ¿no? Entonces, idealmente deberían estudiar a todas las gestantes, a todititas. Pero es difícil estudiar a todas las gestantes. Entonces, lo que se hace es tomar una pequeña cantidad de gestantes, tomar una pequeña muestra y estudiamos esa muestra, ¿ya? Para poder extrapolar de qué ocurre en la población, ¿no?
Por ejemplo, yo quiero saber cuál es, a dónde van ustedes, ¿no? ¿A qué van más? ¿A clínicas o a quirúrgicas? Ya, entonces, pero preguntarles a todos ustedes pues, me es difícil, entonces pregunto a alguno de ustedes, a 5 de ustedes y de acuerdo a eso me doy una idea. Ya. Esa es la lógica del muestreo. No, es difícil estudiar a toda la población, entonces tomamos una muestra. El problema es de que esta muestra tiene que ser representativa, ¿no? Representativa. Eso es lo que cativa, ¿no? Es lo que queremos, que sea representativa. Pero para que sea... ¿Y por qué es necesario que sea representativa? Porque si es representativa significa que lo que obtenga acá va a ser muy cercano a lo que ocurre en la población. Por eso es importante que sea representativa. Y para que sea representativa, ¿qué necesitamos? En primer lugar, de que haya un número mínimo, ¿no? Número mínimo, ¿no? Número mínimo. Y eso es lo que ustedes utilizan cuando sacan su fórmula de muestra. Del tamaño de la muestra utilizan una fórmula, o las fórmulas que cualquiera que utilicen. Esa cantidad es lo mínimo que deben estudiar. Lo ideal es que estudien más, pero es lo mínimo que deben estudiar, ¿ya? Por si acaso. Y lo otro es que los sujetos sean seleccionados al azar, ¿ya? Eso es importante, al azar. Y esta es la parte más importante, porque si no es seleccionado al azar, ahí es donde podemos introducir sesgos, ¿ya? Entonces es muy importante para que sea representativa, la parte más importante es que sea al azar, ¿ya? Por ejemplo, el ejemplo que les di hace un ratito de clínicas, digo, ¿a qué van? ¿A quirúrgicas o clínicas? Ya, entonces pregunto a 5 de ustedes, pero justo los 5 amigos que les gusta cirugía les pregunto, entonces yo pensé que el 100% es cirugía. Y hice mi muestreo de manera no probabilístico, porque solamente agarré a los 5 que estaban por ahí. Por eso es importante realizar el muestreo de manera probabilística, ¿no? Por eso hay dos tipos de muestreo, probabilístico y no probabilístico. Lo ideal es utilizar el muestreo probabilístico. Ya, entonces dando este marco general vamos a ver este cuadrito. Ah, no, antes de ir a ese marco general. Ya, les dije que queremos estudiar una característica de esta población. Por ejemplo, queremos saber cuánto de la población son adultos mayores, ¿ya? Adultos mayores. ¿Cuál es la proporción de adultos mayores en la población? Se preguntan ustedes. Pero estudiar a toda la población, buscar casa por casa es difícil, ¿sí o no? Entonces tomamos una pequeña muestra. Y en esa muestra encontramos que el 5% son adultos mayores, ¿ya? Pero imagínense que justo ese año se hizo un censo. Y en ese censo se encontró que el 6% son adultos mayores, el 6%. Entonces, estuvimos cerca, ¿sí o no? Solamente un error del 1%, nada más, ¿ya? Este valor que obtuvimos de la muestra, esto se llama estadístico. Y el valor real que ocurre en la población, eso se llama parámetro, ¿ya? Recordar eso. El valor real es el parámetro, que pocas veces lo vamos a saber, porque pocas veces se estudia toda la población. Entonces, por eso siempre trabajábamos con estadísticos, ¿no? Con el valor de la muestra. Y tratamos de extrapolar lo que ocurre en el parámetro. Y por eso estimamos el error. Ah, bueno, es el 5%, pero con un error estamos trabajando al 2% de error. Ya, no importa, pero estoy cercano, ¿no? Y justo está en el rango de error, ¿no? Ya, entonces, eso a recordar. ¿Ya? Entonces, y aquí es donde viene lo que les acabo de explicar. Parámetro, ¿qué tiene que ver? Es el valor numérico que describe una característica de toda una población. En cambio, bioestadístico es el valor numérico que describe una característica de una muestra en la población, ¿no? Entonces, parámetro es a población, estadístico es a la muestra, ¿no? Entonces, la pequeña muestra que vamos a estudiar tiene que ver con eso. Ya, ahora veamos lo de acá, muestreo. Ahora empecemos con el muestreo probabilístico. Ya, hace un ratito les dije que existe dos tipos de muestreo, ¿no? Muestreo probabilístico y muestreo no probabilístico. Son los dos tipos de muestreo, el muestreo A y el muestreo B. ¿Ya? Ya. El muestreo probabilístico es el que queremos idealmente usar, ¿no? Entonces, ¿en qué se caracteriza el muestreo probabilístico? Probabilístico, todos los individuos tienen igual probabilidad de ser seleccionados, todititos. Entonces, en el ejemplo que les acabo de decir, ¿no? Que quiero preguntarles a ustedes, la forma probabilística sería darles a cada uno un numerito, un número,
y sortear, ¿no? Y los que salgan en el sorteo entrarían en mi estudio y les preguntaría, ¿no? ¿Qué quieres estudiar, clínicas o quirúrgicas? Ya, entonces eso sería lo ideal. Ahora, permite la generalización de resultados a la población, o sea, que sea representativo, ¿no? Representativo. Ahora, requiere un marco muestral. ¿A qué se refiere? Que necesito la lista de todos, ¿no? Necesito, eso es algo importante, que necesito la lista de los sujetos, ¿no? Aquí, por ejemplo, de ustedes, los que han entrado, imagínense que tengamos un control de asistencia y me dan la lista de los que están acá y sorteo, ¿no? Muchas veces requiere ese marco muestral. Ya, entonces tipo de muestreo probabilístico, recordar, ¿no? El muestreo aleatorio simple, que es el ejemplo que les dije, ¿no? Del sorteo. Tenemos también el muestreo estratificado, el cual consiste en dividir a la población en estratos y seleccionar a los sujetos de manera aleatoria, ¿ya? El muestreo sistemático, bueno, aquí se requiere que a los sujetos les dé un número, los ordene de 1, 2, 3, hasta el último les asigne un número, seleccione el primer sujeto y empiezo a seleccionar los siguientes sujetos utilizando un número constante, ¿no? Por ejemplo, elegí al primero al sujeto 4, luego elegí al sujeto 14, luego elegí al sujeto 24, después al sujeto 34, al sujeto 44 y así, ¿no? Ese es el muestreo sistemático. Y el muestreo por conglomerados es utilizado en poblaciones grandes, ¿no? Poblaciones grandes. ¿No? En poblaciones grandes. Por ejemplo, países, departamentos del país, ¿no? Por ejemplo, si se quiere estudiar un problema de salud en el país, no se estudia toda la población, ¿no? Se toma muestras pequeñas, ¿no? Pero generalmente se muestreo por conglomerados. Ya, entonces ese es el muestreo. Ahora, este tipo de muestreo hasta ahora no ha venido en el examen, ¿ya? El muestreo que realmente deberían usar no ha venido en el examen. Lo que ha venido más es el muestreo no probabilístico. Es el que me ha venido más hasta ahora en los exámenes de residentado, ¿ya? El muestreo no probabilístico, los individuos seleccionados de manera no aleatoria, ¿ya? Y no todos los sujetos tienen la misma probabilidad de ser escogidos. Solamente los que están ahí, ¿no? Los más cercanos hacia mí, ya solamente ellos van a ingresar, a ellos nomás les voy a preguntar, pero a los del fondo no les voy a preguntar. Ahora, es útil para estudios exploratorios o cuando no se puede acceder a toda la población. Hay ocasiones que se justifican, ¿no? Por ejemplo, quiero estudiar a la población indígena o a las personas que están lejos de la ciudad de repente, entonces ahí de repente podríamos aplicar eso, ¿no? O de repente población aislada también. Lo malo es que no garantiza representatividad, ¿no? No es representativo, no garantiza. Entonces va a tener de todas maneras el estudio este problema, que no vamos a garantizar que es representativo el resultado. Entonces, aquí algunos tipos de muestreo no probabilísticos, ¿ya? El más conocido, ¿no? Y aquí vamos a ver las características. ¿Qué es el muestreo por conveniencia? ¿No? El muestreo por conveniencia ocurre cuando se hace la selección de individuos fácilmente accesibles o están disponibles, ¿ya? El ejemplo que les dije, ¿no? Los que están acá ya, los 5 primeros, ya, díganme a qué quieren postular. Ya, entonces, selección de individuos fácilmente accesibles. Ventaja, que es rápido y económico. Desventaja, baja representatividad, ¿no? Alguna vez lo hemos hecho, ¿no? Yo recuerdo cuando era alumno, había un curso que se llamaba gestión y justo era una tarea era estimar la satisfacción de los usuarios externos de consultas, los usuarios de servicios de salud de consultas externas, de consultorios externos. Entonces aplicamos las encuestas, se llama el instrumento CERCUAL y con eso medimos, ¿no? Pero solamente medimos a los que estuvieron ahí ese rato, nada más, y con eso prestamos nuestro trabajo. ¿Era muestreo por conveniencia? Sí. Ahora, desventaja, baja representatividad. De repente nuestros resultados no serían representativos, de repente. El siguiente es el muestreo consecutivo. Ya. Este muestreo consecutivo es muy parecido al muestreo por conveniencia, parecido, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es esta. Selección de todos los sujetos que cumplen los criterios de inclusión hasta completar la muestra. ¿Ya? Ventaja, mayor representatividad que muestreo por conveniencia. Ya es mejor que el muestreo por conveniencia. Desventaja, limitado al tiempo de recolección. Entonces, ¿qué ocurre acá? El muestreo consecutivo ocurre lo siguiente.
el ejemplo que les di hace un rato de que fuimos a medir la satisfacción del servicio de medicina interna, por ejemplo, ¿no? La satisfacción de los pacientes. Entonces, muestreo por conveniencia hubiera sido ir a las 11 de la mañana y entrevistar a los que estaban ahí e irme. Ya listo, ya hice mi satisfacción. Muestreo consecutivo sería estar desde las 7 de la mañana, 8 de la mañana esperando a los pacientes y recopilando la información a todos los pacientes que lleguen hasta completar el tamaño de la muestra, ¿no? De repente durante ese día no alcancé, voy al día siguiente y sigo entrevistando hasta que logre entrevistar mis 60 a pacientes que salió mi fórmula. Ya, ese sería muestreo consecutivo. Ahora, muestreo intencional o muestreo dirigido. Aquí se seleccionan individuos basados en criterios específicos relevantes al estudio, ¿no? Entonces, seguramente el investigador considera que estos sujetos tienen algo peculiar que les va a servir para su investigación, ¿no? Entonces seleccionan eso, seleccionan los sujetos basados en esos criterios específicos. Ventaja, útil cuando se requieren sujetos con características particulares. Desventaja, sesgo de selección, ¿no? Hay un riesgo de sesgo. Si se dan cuenta, que prácticamente todo el muestreo no probabilístico tiene riesgo de sesgo. Muestreo bola de nieve que viene en el examen. Aquí los primeros sujetos seleccionados recomiendan a otros que cumplen con los criterios creando una cadena, ¿no? El primer sujeto que entrevisto, que recopilo los datos, le pregunto, ¿y conoces a alguien más? Y él es el que me recomienda, ¿no? A otro sujeto. Y así voy sucesivamente aumentando hasta que complete mi muestra que requiero, ¿no? Ventaja, es eficaz para poblaciones de difícil acceso, ¿no? Difícil de acceder. Desventaja, representatividad limitada también, ¿no? Y muestreo por saturación, que vino también hace años, muchos años. Se seleccionan sujetos hasta que no se obtengan nuevos datos. Esto se aplica bastante en estudios cualitativos. Estudios cualitativos son aquellos estudios en el cual se pide opiniones, comentarios con respecto a un tema en específico. Entonces se entrevista a los sujetos se le pide su opinión o qué piensa respecto a un tema y todo lo que habla vamos apuntando, ¿no? Vamos apuntando. Pero va a llegar un momento en el cual los sujetos van a estar diciendo lo mismo. Entonces, ahí es donde detenemos la recopilación de datos, ¿no? Entonces, se seleccionan los sujetos hasta que ya no se obtengan nuevos datos relevantes para el estudio cualitativo. Ventaja, garantiza profundidad en estudios cualitativos, o sea, porque voy a seguir hasta que ya no haya más información adicional, ¿no? Que me den, ¿no? Desventaja, difícil de predecir cuántos sujetos serán necesarios, ¿no? Pueden ser 10, 20, 30, 40. Aunque por ahí leí que eran hasta 25, el punto de corte, algunos decían, ¿no? Pero en realidad vas a seguir entrevistando hasta que ya no haya algo nuevo, ¿no? Y ahí es donde se detiene. Es el muestreo por saturación que vino hace un tiempo en un examen. Su compañero pregunta por el muestreo por cuotas, no lo puse acá. El muestreo por cuotas es muy parecido al muestreo estratificado. A la población lo voy a separar, pero no en estratos, aquí se llaman cuotas. ¿Ya? Una cuota, 2 cuotas, 3 cuotas. Y voy a seleccionar sujetos de cada cuota de manera no probabilística, ¿no? Por ejemplo, por conveniencia, ¿no? Hace un tiempo di un ejemplo, ¿no? Queremos investigar, por ejemplo, la satisfacción de los alumnos en una universidad, en la Facultad de Medicina, ¿no? Pero en la Facultad de Medicina hay escuela de medicina, escuela de enfermería, escuela de obstetricia, ¿no? Ya, entonces tengo mis 3 cuotas. ¿Y a quién voy a seleccionar? Bueno, a mis amigos. Yo tengo mis amigos de medicina, mis amigos de obstetricia, mis amigos de enfermería y ellos los selecciono. Por conveniencia selecciono, ¿no? Y entonces sería un muestreo por cuotas. ¿Ya? Medidas resumen también es un tema que ha estado siendo preguntado, ¿no? Medidas resumen tiene que ver con las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión, ¿ya? Entonces vamos a ver rápidamente. Las medidas de tendencia central, ¿cuáles son?
Recordar, la media aritmética, la mediana y la moda. Ya, esas son las medidas de tendencia central. Media aritmética, mediana y la moda. Ahora, de todas las medidas de tendencia central, la más preguntada ha sido la media aritmética. O a secas le dicen media, ¿no? La media. ¿Ya? A secas, media también. La media aritmética o media es lo mismo. Características de la media aritmética. Media aritmética es el valor representativo del conjunto de datos, ¿no? Todos intervienen en el cálculo, ¿no? Hemos calculado alguna vez la media, ¿no? Número 1, número 2, más número 3, hasta el número n, y lo dividíamos entre cantidad de números, entre n, ¿no? Así era como calculábamos la media aritmética. El problema es que es sensible a valores extremos, ¿no? Es una característica importante también de la media aritmética. Y lo que les acabo de mencionar es lo que vino alguna vez en el examen. Preguntaron, ¿cuáles son las características de una media aritmética? Y la respuesta, bueno, si recordaban esto, y con eso respondían nada más. Entonces, o por último, en otro examen vino solamente calcular la media aritmética. Dieron los 5 números, dividían y salía la respuesta. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ha venido en el examen hasta ahora. ¿Ya? Entonces, es sencillo. Ahora, ¿cuáles son las medidas de dispersión? Tenemos la desviación estándar, la varianza y coeficiente de variación. Esas son las medidas de dispersión, ¿ya? Ya, eso también, las medidas de dispersión. Ahora, esto de acá abajo también ha venido en examen hace un tiempo. Tiene que ver qué medidas de tendencia central y dispersión vamos a usar dependiendo a si la distribución de datos es simétrica o asimétrica, ¿no? Simétrica se refiere a ese gráfico, ¿no?, que vimos hace un rato, ¿no?, como la distribución de Gauss. Simétrica va a ser así, ¿no? Cuando simétrica el gráfico es así, que tiene una campana de Gauss. En cambio asimétrica sería algo así, ¿no? Es asimétrica, este es el promedio, derecha e izquierda distinto, ¿no? Si tengo datos de distribución normal o distribución simétrica, la medida de tendencia central a utilizar es la media aritmética y la dispersión es la desviación estándar, ¿ya? En cambio, si tenemos distribución asimétrica, la medida de tendencia central es la mediana y la de dispersión es el rango intercuartil o intercuartílico, ¿ya? El rango intercuartílico, que es igual al cuartil 3 menos el cuartil 1, ¿ya? Ese sería. Y eso ha venido en examen, justo los dos. Un año vino el de tendencia central, el simétrica, y el año siguiente vino el asimétrico, ¿ya? Pues también no se olviden. Presentación de la información. Presentación de la información tiene que ver con el gráfico, ¿no? Gráfico o tabla, ¿no? Cuando realizan su investigación presentan sus resultados en tablitas o en grafiquitos, ¿no? En gráficos. ¿Ya? Entonces aquí vamos, lo que más han preguntado es gráficos, ¿no? Recordar, tenemos, aquí está, por si no se han dado cuenta, este es el diagrama de circular o de pastel. Este es el diagrama de barras, ¿no? El diagrama de barras o diagrama, ¿cómo se llama? Diagrama de rectángulos también lo llaman algunos. Este es el diagrama de cajas y bigotes. Cajas y bigotes, esta línea negra gruesa representa la mediana, el borde de abajo representa el cuartil 1, el borde superior el cuartil 3. Este gráfico de acá se llama histograma, este es el histograma, este verde es el histograma. Y estos grafiquitos de acá, que vino en examen, son los diagramas de dispersión, ¿no? En el cual asocian dos variables cuantitativas, ¿no? Y eso también creo que les ha venido en un examen, en el Kahoot de la madrugada, eso creo que venía una pregunta por ahí, los que han madrugado, ¿no? Y ahora, va a depender del tipo de variable, qué gráfico vamos a elegir. Si tengo una variable cualitativa o categórica, que es lo mismo, cualitativa o categórica, podemos utilizar un diagrama de pastel o diagrama de barras, ¿no? Diagrama de rectángulos también se le conoce. El tema es cuando son cuantitativas. Si es cuantitativa discreta, o sea, números enteros, utilizar un diagrama de barras. En cambio, si es cuantitativa continua, es histograma. Ya, recuerda, no olvidar, histograma es de cuantitativas continuas. Y si queremos determinar la relación entre dos variables cuantitativas, si hay una relación positiva o negativa,
tenemos las diagramas de dispersión. ¿Ya? Las diagramas de dispersión. Entonces no olvidar, eso también ha venido en el examen. Prueba de hipótesis, ¿ya? Pruebas de hipótesis. Ya, prueba de hipótesis es la parte más interesante de la estadística, bueno, por eso se desarrolla por eso lo estudian. Tiene que ver con el método científico, que está relacionado bastante, ¿no? Todo parte con la observación, ¿no? Observamos algo, observamos algo y de acuerdo a esa observación vemos algo que nos llama la atención y nos preguntamos, ¿no? Viene la pregunta de investigación, ¿no? La pregunta de investigación, ¿no? Pregunta de investigación, se preguntan. ¿Existe relación entre A y B? Se preguntan, ¿no? Entonces pueden haber respuestas, las posibles respuestas, las respuestas. Una posible respuesta es que existe relación entre A y B. La otra respuesta sería no existe relación, no existe relación. Estos dos enunciados son dos enunciados, si se han dado cuenta, mutuamente excluyentes. Son ideas distintas que no se intersecan. Uno dice existe relación, el otro te dice no existe relación. Estos enunciados se llaman hipótesis. Estas son las hipótesis. Las posibles respuestas a esta pregunta de investigación, esas son las hipótesis, ¿ya? La que dice no es la hipótesis nula. Por eso se llama la hipótesis de no diferencia o que no hay asociación. En cambio, la que dice existe relación, esa es la hipótesis alternativa. ¿Ya? Hipótesis alternativa. Hipótesis nula es la que no hay asociación. La hipótesis alternativa es la que existe relación o existe asociación. ¿Ya? Entonces, ustedes van a elaborar sus hipótesis y cómo van a determinar. Una de estas dice la verdad y otra está mintiendo. ¿Cuál de estas es verdad y cuál es mentira? Esto vamos a responder a través de la prueba estadística que van a utilizar. Entonces, ¿cómo van a responder estas hipótesis? Van a recopilar los datos, aquí está su sábana de datos, van a analizarlo en un aplicativo informático seguramente, van a aplicar pruebas estadísticas, por ejemplo, chi cuadrado, teststudent, no sé, chi cuadrado, y de acuerdo a esto ustedes van a tomar una decisión, ¿no? Una decisión. La decisión va a partir en función al valor P, ¿ya? Eso es la metodología. Si el valor P es menor a 0.05 por convención, se rechaza hipótesis nula. Rechazo hipótesis nula. En cambio, si P es mayor a 0.05, no rechazo hipótesis nula. No rechazo hipótesis nula. Veamos la primera. Si nos salió menos de 0.05, rechazo hipótesis nula. Si rechazo hipótesis nula, la rechazo, entonces asumo de que esta era falsa, por eso lo estoy rechazando, y me quedo que existe relación entre A y B. Entonces estoy asumiendo que eso es verdad, ¿no? Estamos asumiendo que eso es verdad. En el otro caso, cuando no rechazo hipótesis nula, cuando salió mayor a 0.05, no rechazo la hipótesis nula, me quedo con ella y asumo de que no existe relación. Y estoy asumiendo que eso es cierto. ¿Ya? Y esto que están asumiendo depende de los datos que han recopilado. Pero a veces los datos que tenemos se separan a la realidad. La realidad es otra. Y existe un error. Hay ocasiones que hay errores. Y este error puede ser por el azar, que es el error aleatorio, o puede ser por sesgos, por algún sesgo que hayan por ahí metido y no se han dado cuenta. Los datos que tienen acá están equivocados. ¿Ya? Entonces, de eso va a depender. Entonces, el verdadero valor versus lo que han obtenido. Eso es es donde ustedes van a ver el error tipo 1 y el error tipo 2. ¿Ya? Y entonces, veamos esta tablita primero, ¿no? Hace un ratito hablamos la decisión. Esta es la decisión, ¿no? La decisión que han tomado. La decisión que han tomado es rechazar o no rechazar. Pero vamos a compararlo revisando si que la hipótesis nula realmente es verdadera
o realmente es falsa. Esta es la realidad. Esto es lo real, realidad. Lo correcto. Ya. Vamos a comparar la decisión que tomamos versus la realidad. Ya. Si rechazamos la hipótesis nula, la rechazamos, pero en realidad era verdad, o sea, no debía haberlo rechazado, era verdad, ese es el error tipo 1. Error tipo 1. ¿Ya? O error tipo alfa. ¿Ya? Porque es error, bueno, he rechazado la hipótesis nula siendo verdadera, no debía haberlo rechazado. El otro error es el siguiente, ¿no? No rechazo hipótesis nula, no la rechazo, a pesar de que era falsa. Era falsa, pero no la he rechazado. Eso es un error. Entonces el error tipo 2. Error tipo 2 o error tipo beta. ¿Ya? Ahora, las decisiones correctas. ¿Ya? No rechazo hipótesis nula siendo esto verdadera. Está bien, pues no la he rechazado. Dice la verdad y no la he rechazado. Por lo tanto es correcto. Eso se llama grado de confianza. Grado de confianza. Y se puede medir midiendo 1 menos alfa. 1 menos alfa es grado de confianza. Y rechazar hipótesis nula cuando es falsa, está bien, pues lo estoy rechazando porque me está engañando. Eso se llama potencia. Potencia. Y se calcula restando 1 menos beta. ¿Ya? 1 menos beta. Ya. Ahora, no olvidar que el valor P es el error tipo 1. ¿Ya? Entonces están trabajando, por ejemplo, cuando trabajan con un P igual a 0.05, están trabajando con un error tipo 1 del 5%. Están asumiendo un error del 5%. Si están trabajando con un P igual a 0.01, están trabajando con un error al 1%, ¿no? Y viceversa, ¿no? Si P es 0.05, el grado de confianza es 95%. Si es el P es 0.01 o 1%, el grado de confianza sería el 99%, ¿no? Ya, entonces, no rechazar la hipótesis nula siendo verdadera, ¿qué cosa es esto? Es una decisión correcta. Es una decisión correcta. No rechazar la hipótesis nula siendo verdadera es una decisión correcta, se conoce como grado de confianza. Rechazar la hipótesis nula, la estoy rechazando cuando es falso, también está bien. Es una decisión correcta, también conocida como potencia de la prueba. En cambio, cuando cometemos errores, podemos cometer errores. Rechazar la hipótesis nula siendo verdadera, o sea, la estamos rechazando, pero era verdadera, ese es el error tipo 1 o alfa. Y no rechazar la hipótesis nula siendo falsa, es error tipo 2 o beta. ¿Ya? Eso es lo que más ha venido en examen. Esto sin olvidar examen. ¿Ya? Ya es lo que más ha venido en examen. Últimamente está viniendo, ¿ya? Ya, por eso lo he puesto primero. Ya. Ahora, las pruebas estadísticas se pueden clasificar en dos tipos, ¿no? Hay pruebas paramétricas y no paramétricas, ¿no? Las pruebas paramétricas, su nombre lo dice, deben cumplir ciertos parámetros, ¿ya? En cambio, las pruebas no paramétricas, tu nombre lo dice, no necesitas parámetros, ¿no? El parámetro más importante de las pruebas paramétricas es que tenga distribución normal, ¿ya? Los datos numéricos deben tener distribución normal para utilizar pruebas paramétricas. Y eso es lo que, más o menos lo que viene en esta tablita, ¿ya? Y hay que recordar, prueba estadística para determinar la correlación de dos variables cuantitativas, ¿cuáles son? Va a depender, ¿no? Si es una prueba paramétrica, correlación de Pearson. Y si es una prueba no paramétrica, correlación de Spearman. La siguiente, prueba estadística para determinar la diferencia en el valor central de dos muestras independientes. O sea, queremos determinar la diferencia entre dos muestras. La paramétrica sería test de Student, la no paramétrica sería el test de Mann-Whitney. La tercera, prueba estadística para determinar la diferencia en el valor central de al menos dos de tres muestras independientes. O sea, tengo tres muestras, quiero determinar la diferencia en al menos dos. Ya. En pruebas paramétricas es el ANOVA y no paramétricas el Kruskal-Wallis. ¿Ya? La siguiente, prueba estadística para determinar si existe asociación entre dos variables cualitativas de muestras independientes, el chi cuadrado. Ahora,
no lo he dicho, no he incidido al respecto, pero los tres primeros de acá son pruebas estadísticas para muestras independientes. ¿Ya? Todo lo que he dicho es para muestras independientes. Significa que son, estamos comparando dos grupos de personas. Personas A, personas B. En cambio, cuando dice muestras relacionadas, significa que estamos midiendo a los sujetos antes y después. ¿Ya? Muestras relacionadas se refiere que estamos midiendo a los sujetos hoy día y al día siguiente. Son los estudios antes y después, las muestras relacionadas. ¿Ya? Estamos midiendo en al menos dos tiempos. Puede ser 2 tiempos, 3 tiempos, 4 tiempos, ya se verá. Veamos esta. Prueba estadística para determinar la diferencia en el valor central de dos muestras relacionadas. Tengo dos muestras relacionadas. Por ejemplo, medí la presión sistólica el mes 1 y la presión sistólica en el mes 2. Ya, tengo dos en los mismos sujetos. ¿Existen diferencias significativas entre estos dos tiempos? Ya, entonces ahí aplicas el test de Student para muestras relacionadas o el test de Wilcox. La siguiente. Prueba estadística para determinar la diferencia en el valor central de al menos 2 de 3 muestras relacionadas. O sea, ahora queremos determinar la diferencia entre 3 muestras relacionadas. Medir en 3 tiempos distintos. Queremos determinar si existe diferencia en al menos 2 de estas. Ya, entonces, ANOVA para muestras relacionadas si es paramétricas y no paramétrica, el test de Friedman. Y la última, prueba estadística para determinar si existe asociación entre dos variables cualitativas en muestras relacionadas. Ahí van a aplicar el test de McNeema. ¿Ya? Eso también. Aquí, bueno, aquí está completa todas las pruebas estadísticas. Generalmente les incidimos en las de acá. Al menos recuérdense las que están de color rojo, ¿no? Al menos esas. Pero lo ideal es que se acuerden todos, ¿no? Las medidas de asociación y de impacto, ¿ya? Si encontramos que exista asociación entre dos variables, ahora queremos ver qué tanta asociación hay, si la asociación es grandota o chiquitita. A eso van las medidas de asociación. Y las medidas de impacto tienen que ver qué tanta población se ve afectada por una exposición, ¿ya? A eso se refieren las medidas de impacto. Veamos con estas, ¿no? Medida de asociación utilizada en los estudios de cohorte, riesgo relativo. ¿Ya? Cohorte, riesgo relativo. Medida de asociación utilizada en los estudios casos y controles, odds ratio. Ahora, esto últimamente están preguntando bastante, preguntas sencillísimas están viniendo últimamente. Tiene que ver con el valor del riesgo relativo u odds ratio, ¿no? Cuando la medida de asociación es mayor a 1, ¿qué cosa es? Factor de riesgo. Si la medida de asociación es igual a 1, ¿qué cosa es? No hay asociación. Y si es menor a 1, factor protector. Ya esto últimamente están preguntando. Ya eso es, ojo, mucho ojo, estudien. Ya eso estudien bastante. Esto, la parte de acá abajo, sí tiene que ver con las medidas de impacto. ¿Ya? Los tres últimos de acá abajo son medidas de impacto. ¿Ya? Diferencia entre la incidencia en expuestos y no expuestos, ¿cómo se denomina? Eso es riesgo atribuible. ¿Ya? Riesgo atribuible. La siguiente, proporción de eventos en el grupo expuesto que se puede atribuir a la presencia del factor de exposición. Eso tiene que ver con fracción atribuible o también conocida como riesgo atribuible porcentual. Y esto es lo que vino en examen, pero hace tiempo, recuerden en el 2013, creo, 2012, vino esto. ¿Ya? La respuesta era riesgo atribuible porcentual. ¿Ya? También es conocido como riesgo atribuible porcentual. Y la última es la proporción de eventos en la población. Aquí ya no es en expuestos, sino en la población. Nótese la diferencia. Aquí la proporción es solamente en expuestos. En cambio aquí la proporción es en la población total. La proporción de eventos en la población que se pueden atribuir a la presencia del factor de exposición. Eso se llama fracción atribuible poblacional. Ya, esa es la gran diferencia. Uno es en expuestos y el otro es en la población. Ya es la gran diferencia.